Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes. Muy buenas tardes, estimados amigos. Bienvenidos a una nueva emisión de su programa Todo a Pulmón. Los acompaña Marta Yolanda Díaz Durán y es para mí un gusto iniciar una nueva semana junto a ustedes, apreciables oyentes, por medio de la 102.1 FM, que nos permite llegar a miles de nuestros compatriotas en el departamento de Guatemala. Y en particular en la ciudad capital y en los municipios aledaños, motivo por el cual esta batalla de las ideas no la podemos dar solos, además de que no es justo que la demos solos. Esta es una batalla que nos va a beneficiar a todos los habitantes de Guatemala y todos aquellos habitantes en el mundo al final, que con los cuales nos une esta lucha por poder vivir en una sociedad de personas libres, de personas responsables, con menos obstáculos en la búsqueda de su felicidad. ¿Y a qué me refiero con la búsqueda de su felicidad? En ese deseo de progresar, de vivir la mejor vida posible que esté a nuestro alcance, por supuesto, a partir del esfuerzo mental y el esfuerzo físico, el trabajo que cada uno quiera hacer, trabajo intelectual, trabajo para poder acciones que nos permitan llevar a alcanzar nuestros valores y a conservarlos. Y esas acciones se deben de dar dentro de un marco de mutuo respeto. Nos respetamos los unos a los otros, respetamos la vida, la libertad y la propiedad de los demás, y a los demás les exigimos que respeten nuestra vida, nuestra libertad y nuestra propiedad, porque nos ganamos ese respeto al nosotros cumplir con la parte de ese trato dentro del contrato social que nos permite convivir, compartir e intercambiar en paz. Pero bueno, qué gusto, apreciables oyentes, comenzar con ustedes y en particular a aquellos que saben que esta batalla de las ideas hay que darla desde temprano, hay que darla desde ya, apreciables amigos, y hay que darla ¿cómo? Pues bueno, compartiendo es uno de los medios, compartiendo con sus amigos en redes sociales nuestros programas. Ya saben que los pueden compartir en Facebook Live, los pueden compartir en YouTube, los pueden compartir en Twitter y pues bueno, donde más fácilmente puedo ver yo que están compartiendo es en Facebook, porque es donde puedo hacer referencia a aquellos que están dando esta batalla de las ideas, aunque sé que son muchos más de esos 16 liberhéroes que ya han compartido a este momento todo a pulmón. ¿Y quiénes son ellos? El administrador del edificio Géminis 10, Marco Cruz, Lorena Juárez de Rosales, Juan Diego Guerra, Salvador Orellana Pontaz, Andrés, Ramón Parellada, Gustavo Toc, Bela Beltetón, saludos a Anabela, Carmen Berganza Andrade y José Calderón. También Michelle Fernández, casi se me pasa Michelle, pero qué maravilla ver que ya ustedes están dando esta batalla de las ideas con nosotros. Vamos a ver cuántos más se unen al final de este segmento, pero por el momento les voy a comentar rápidamente cuáles son los temas que vamos a tratar hoy con Jorge Jacobs. Obviamente es un tema importantísimo, el de la inmigración, motivo por el cual vamos a comentar las reuniones que tuvo Mike Pompeo, particularmente en esta breve gira que hizo por Latinoamérica, y digo que hizo por Latinoamérica porque llegó hasta Argentina, pero en las que nos vamos a enfocar nosotros va a ser en las que tuvo en El Salvador y las reuniones también que sostuvo con el canciller mexicano Ebrard, y por supuesto a lo que anunciaron que fueron en la conferencia de prensa que dio Mike Pompeo
junto con Nayib Bukele, presidente de El Salvador. Y tenemos algunas dudas porque por lo menos a mí me gustaría entender a qué se refieren y vamos a plantear algunos escenarios dentro de los cuales se podría estrechar la cooperación para reducir la migración irregular o ilegal, como le llamaron, y en ambos casos utilizan estos términos. Y me parece correcto el comentario que le hizo, la respuesta que le da Bukele a Pompeo al decirle que en su país no quieren que le sigan regalando dinero, que por cierto ni siquiera es de Mike Pompeo ni de los gobernantes estadounidenses, sino es de los taxpayers en Estados Unidos. Pues bueno, me pareció muy bueno el comentario de que no quieren que le sigan regalando dinero, sino que quieren ser aliados. Ahora la pregunta es, ¿cómo? Porque no es la primera vez que escuchamos discursos similares. Y por supuesto lo vamos a poner también en el contexto donde algunos están intentando, vamos a ver, sobrevalorar esta reunión y la respuesta y el acercamiento que hoy tiene algunos funcionarios del gobierno de Estados Unidos, particularmente del gobierno del ejecutivo de Donald Trump con los salvadoreños, y en qué situación queda el gobierno de los guatemaltecos. Por cierto, hay algunos datos acerca del tema de cómo han migrado, cuántos de nuestros compatriotas han decidido emigrar a Estados Unidos, de esos datos que yo siempre les digo que hay que tomarlos con una pizca de sal y otra de pimienta. ¿Por qué? Porque es muy difícil, considero yo, estimar estos números, sobre todo porque en lo que respecta a los que han ingresado de forma irregular o ilegal a Estados Unidos y se mantienen ahí, va a ser muy difícil, particularmente con todo este miedo que hoy hay en Estados Unidos, en ciertos estados al menos, va a ser muy difícil que se logre saber a ciencia cierta, con un margen de error obviamente mínimo, cuántos realmente nuestros compatriotas viven en Estados Unidos. Pero bueno, en fin, algo vamos a comentar de este tema que nos parece uno de los más importantes a tratar hoy. Luego también vamos a comentar algunas investigaciones o reportajes que se han presentado en los últimos días o en los días más recientes en lo que respecta a quienes han llegado entre los diputados que ya fueron confirmados por el Tribunal Supremo Electoral. Porque nosotros tenemos una preocupación desde hace meses que ya la hemos externado llevando a cabo algunos programas, apreciables oyentes, que ustedes espero no solo los han escuchado, sino también los han compartido, en los cuales primero vimos que los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, de forma irresponsable, de forma ilegal, que considero que son también uno de los motivos por los cuales una vez terminen su periodo, porque veo muy difícil que vaya. No digo que es imposible, pues porque no debe pensar uno que es imposible, si no, no haría uno nada. Pero bueno, no haría uno muchas cosas que luego uno se arriesga y resulta que si supo evaluar bien el contexto, tuvo el éxito de que esperaba al alcanzar sus objetivos. Pero regresando al punto, veo sumamente difícil, muy, muy poco probable que pueda alguna solicitud de antejuicio en contra de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, aunque se lo merezcan, que vaya a prosperar, por lo menos con la actual Corte Suprema de Justicia, motivo por el cual es importante que estemos atentos y le llevemos la lista a los magistrados, en particular a dos, considero yo, que es a Rudy Pineda y ¿cómo es que se llama el otro? Siempre se me olvida, creo yo que es el de Valenzuela, creo que es el magistrado Valenzuela, que hay que seguirles la pista porque ellos en particular deben de ser investigados y en este momento investigarlos hasta donde se pueda. Y Leopoldo Guerra, otro que se me estaba olvidando. Pero bueno, en fin,
Todos los magistrados del Tribunal Supremo Electoral deberían hacerse responsables por haber permitido la inscripción de contratistas del Estado como candidatos a diputados, porque algunos de esos contratistas del Estado fueron electos el pasado 16 de junio, motivo por el cual nosotros sí consideramos que estos son los puntos en los cuales no hay que bajar la guardia, hay que seguir insistiendo para que así como no permitieron que Otmar Sánchez y su suplente tomaran posición como diputados de ese ente que esperamos en el próximo gobierno salir de él, léase del Parlacén, porque es realmente, esa es la cueva donde se van a refugiar todos los ladrones no de Ali Baba, sino del presidente de turno, y por supuesto los hijos, los parientes de los candidatos con más poder, o los miembros del partido con más poder. Por eso vemos que, ¿cuántas son? Las dos hijas de Sandra Torres, por ejemplo, ya lograron un cómodo puesto de parásitos en el Parlacén. Pero bueno, parece que me salí del tema, porque a lo que quería llegar es, de forma correcta no permitieron que tomara, no permitieron que tomara posesión Otmar Sánchez por las denuncias que hay en su contra. Pues bueno, hay muchas denuncias en contra de varios de los diputados que ya fueron electos y les otorgaron de una forma de nuevo irresponsable. Los magistrados del Tribunal Supremo Electoral les otorgaron una curul. Entonces hay que exigir a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral que antes del 14 de enero del año entrante enmienden sus errores, por lo menos en los que puedan enmendar, y pues les digan, miren señores, ya revisamos bien las cosas y ustedes según la Constitución no pueden tomar posesión como diputados. Así que lo siento, chulitos, en lugar de ustedes van fulanito y sutanito, que a lo mejor de esa manera logramos que tanto la UNE como los partidos con los cuales puedan hacer alianzas reduzcan más su número de diputados. Aunque recuerden que a finales de la semana pasada en Quetzaltenango reclamaron los dirigentes de la UNE, Oscar Chinchilla creo que fue uno de ellos, ¿no? O Orlando Blanco, unos de dos, junto con una sonriente Sandra Torres, que quién se lo cree, la señora, es la amabilidad, la amabilidad hecha persona, en fin, ¿cómo lo podríamos decir? Que solo sonreía ante el reclamo que estaban haciendo en lo que respecta a un diputado en Quetzaltenango, según el cual, pues si prospera el reclamo que presentaron los señores de la UNE, pues tendrían en lugar de 52, terminarían con 53 diputados. ¡Qué horror! Mejor nosotros también presionamos para que se revise quiénes son contratistas y a lo mejor se logra que de 52, 51 pasen a tener yo qué sé, 50. Pero bueno, en fin, este es un punto importante a tratar. También, pues en algún momento vamos a hacer un comentario general acerca de las elecciones, porque es lamentable ver todas las denuncias que hay, tanto para los señores de la UNE como los de Vamos. Pero, ¿qué le vamos a hacer, apreciables oyentes? Tenemos que ir a votar. Yo considero que ahorita el abstenernos de ejercer nuestro derecho, que lo podemos hacer. Si usted no quiere votar, no hay nadie que lo pueda obligar a hacerlo. Pero solo lo invito particularmente al voto en contra de aquellos de Sandra Torres, a que vayan a votar. ¿Por qué? Porque yo sé que no les gusta Yamatei, mucho menos después de las investigaciones que vemos que presentan los medios de comunicación, como es hoy el caso de Diario El Periódico, que trae algunas investigaciones en contra de algunas personas cercanas al candidato a presidente del partido Vamos, Alejandro Yamatei. Pero les quiero recordar que también, pues lamentablemente hay un montón de acusaciones en contra de Sandra Torres y de su gente, incluido que son financiados por narcotraficantes. Pero bueno, todo esto, si vamos a ser respetuosos del debido proceso,
Estas investigaciones que se hacen en los medios de comunicación deberían de servir como alerta al Ministerio Público para que inicien las investigaciones correspondientes. Y pues bueno, si eso fuese cierto, pues paguen las consecuencias de sus acciones. Pero aquí hay un punto clave que no podemos nosotros discutir, apreciables amigos, y es que ya hoy la UNE tiene el poder local. ¿Por qué? Porque es el partido con más alcaldes electos. Tiene el poder legislativo que, por lo menos en lo que respecta a aprobar con mayoría simple legislación, lo pueden hacer aunque no lleguen ellos a esa mayoría simple, pero lo pueden hacer con los partidos que habíamos comentado que se pueden aliar. Y de ahí, pues bueno, es evidente la influencia que tienen en la Corte de Constitucionalidad. Entonces, aquí en este caso lo que tiene que imperar, mientras nos ponemos las pilas, pero bien puestas, por favor, ya esto, porque se nos vienen 4 años bien complicados, apreciables oyentes. No podemos, bajo ningún punto de vista, venir y relajarnos. Se nos vienen 4 años tremendos, independientemente quién llegue al ejercicio del poder. Por supuesto que si queda Alejandro Yamatei con todo y los cuestionamientos que se le pueden hacer a las personas que lo rodean y su plan de gobierno de más de lo mismo, que por cierto me sorprendió leer el fin de semana una declaración que dio en un programa de televisión el candidato vicepresidencial Guillermo Castillo, que dice que la corrupción es un gasto. A ver, por ahí lo tengo, en algún momento lo tengo que comentar, porque la corrupción no es un gasto, por favor, y mucho menos un gasto enorme. ¿Qué fue lo que dijo? Que dije, ¿what? Sí debe haber sido un lapsus linguae, porque no se puede explicar de ninguna otra manera que se puso nervioso en la entrevista y pues bueno, no se puede explicar que haya dicho que es imperdonable que se gaste tanto en corrupción. Por supuesto que la corrupción es imperdonable, pero no es un gasto, Guillermo, por favor. Hay que tener mucho cuidado porque luego, pues esa gente mala de los medios de comunicación, esto es lo que van a resaltar. La corrupción es un delito, pero hay que entender el origen de la corrupción para poder acabar con esta. Pero bueno, regresando, ¡ay, qué bien! Estoy viendo a Luis Figueroa. Hola, Luisfi, ¿qué dice? Votaré contra Sandra y luego arregamos las cargas. Luisfi, ese dicho si no te lo conocía, regamos las cargas. Es importante mantener la división del poder porque la división del poder es la base del gobierno civilizado, según dijo C.J. Friedrich. O como pues bien también hemos estado nosotros repitiendo, Luisfi, acá otro de nuestros autores preferidos, Lord Acton, que dice que el poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente. Entonces, a pesar de todos estos cuestionamientos que nos tienen que mantener despiertos, apreciables oyentes, como bien dice Luisfi, hay que ir a votar. Si no, se va a quedar Sandra Torres con el poder casi absoluto en nuestro país y ahí sí nos va a ser más difícil, apreciables oyentes, va a ser mucho más difícil el poder hacer los cambios que necesitamos hacer en nuestra Guatemala. No importa lo que hoy prometan el uno y el otro, tenemos que entender que la persona más importante desde ya para los cambios en nuestro país somos cada uno de nosotros. Y mostramos que lo entendemos y estamos comprometidos con ese cambio, dando la batalla de las ideas. Pero bueno, regresando otra vez a los puntos que tenemos para ustedes hoy, además de que voy a conversar en la segunda parte, todo a pulmón, alrededor de la 1:20, 1:30, voy a conversar con el presidente del CEDECON, Estuardo Ralón, que como bien saben, fue electo como parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces hay muchas cosas y además de eso puso recientemente como presidente del CEDECON, presentó una acción para forzar que intenta forzar al Tribunal Supremo Electoral para que cambien el software que
tan mal performance tuvo durante, o sea, que fue un desastre el software en la primera elección. Entonces, hoy voy a conversar con Estuardo Ralón sobre varios temas, incluidos estos que les acabo de mencionar. Pero sí quiero, ojalá que tengamos tiempo de comentar un par de cosas, porque hay algo que tenemos nosotros que entender cada vez que sale a dar declaraciones el ministro de Finanzas. Y esas declaraciones generalmente van a tener que ver con él y, por supuesto, el superintendente de Administración Tributaria. Abel, ¿cómo es que se llama este señor? Ahorita lo olvido. Es irrelevante. Hoy puede ser Abel y mañana puede ser Caín, que igual el problema es el mismo. Que cada vez que salen es para llorar los errores que ellos han cometido, comenzando por esa farsa, esa mentira, porque algunos les llaman fantasía. Bueno, hay gente que va a mantener vivas fantasías porque no se han cuestionado si esa fantasía o ese sueño es posible, si es dentro de la realidad, dentro del contexto que enfrentamos en la realidad, es posible alcanzar esos objetivos y estas metas. Yo considero que ellos de entrada saben que no las van a alcanzar, como nosotros lo hemos comentado en otras ocasiones, las metas de expoliación al tributario, porque así deberíamos de llamar a lo que hacen estos personajes. Este año buscamos expoliar a los tributarios, a la gente productiva en Guatemala, tantos miles de millones de quetzales. Esos números saben que se los sacan de la manga. Y como pues tienen el conocimiento de lo mal preparados en matemáticas que están la mayoría de nuestros compatriotas, creen que no hay quienes les pueden cuestionar. Miren, mucha, ¿qué es esto? Por favor. Esto es algo imposible. ¿Acaso no están enterados de en qué país están viviendo y en las condiciones en las que estamos cuando tenemos magistrados de la Corte de Constitucionalidad que sin ningún problema dejan a miles de personas sin trabajo cada vez que toman decisiones, como por ejemplo la semana pasada la de suspender las operaciones de una nueva mina? Entonces, bueno, pues sería interesante, sería importante que ustedes dejen de estar descaradamente mintiendo, pero bueno, y al final les es irrelevante porque lo que pretenden es que les aprueben un techo presupuestario enorme. Entonces, ¿a dónde voy? A las recientes declaraciones del ministro de Finanzas, que ahora, pues como obviamente no van a llegar a lo que se habían fijado, y ya nos han endeudado con préstamos, ya nos han endeudado con bonos, pues ahora con bonos que se venden en el exterior, pues también quieren en el interior del país o en cualquier lado. Entonces ahora sale que, mire, estamos pensando sacar bonos de tesorería. ¿Para qué? Para que, pues, lamentablemente lo salen a vender endeudándonos a nosotros los tributarios, la sobre liquidez, como se le llama, que tienen algunos bancos, van a venir y van a salir y comprarán esos bonos del tesoro que luego habrá que pagar las tasas de interés que prometan los señores de finanzas, que deberán pagarse con nuevos impuestos que nos van a exprimir más adelante. Entonces, pues, en fin, no sé si vamos a tener tiempo de tratarlo más, pero por lo menos ya mencioné el tema. De nuevo, esa manía tan fácil esa manía, porque es permanente, de los burócratas, que se les hace tan fácil endeudarnos a los tributarios. ¿Cómo podemos ponerle un alto a eso? Pues, tristemente, desde el Congreso de la República. Vean lo importante que es. Y de ahí hay una nota que voy a aprovechar para comentarla en el siguiente segmento junto con Jorge, porque me llamó la atención unas declaraciones que creo que fue el fin de semana, no sé si fue en la prensa libre de hoy o en la prensa libre de sábado o domingo, las declaraciones de un burócrata, donde pues me causó mucha risa y luego me dio pena, porque realmente esas declaraciones muestran por supuesto, sin dejar de señalar los riesgos que corre la gente
que no se responsabiliza a la hora de construir en su propiedad. Yo entiendo el temor que tienen pobladores de Huehuetenango con el riesgo que aumenta por cortes que hacen en las montañas, ya que al recibir remesas, todos los que nos gusta viajar en nuestra Guatemala, y hemos visto esa que se llama la construcción o la construcción de las remesas, estas casas de 2, 3 y hasta 4 pisos he visto yo, con los vidrios de colores que reflejan, en fin. Dice Luis Ficabal, las letras de tesorería no solo son endeudamiento que hay que pagar, sino que distraen los recursos necesarios en el sector productivo y voluntario de la economía hacia el sector político y coercitivo de la economía. Correcto, Luis Fi, pero espérate que te cuente esta. Entonces, el punto es que para construir hay algunos que tienen que cortar cerros, según esta nota, para construir viviendas o negocios sin prever el peligro del derrumbe. Eso, por supuesto, que pone en riesgo a otras personas, pero principalmente pone en riesgo la inversión de aquel que está construyendo así. Entonces, lo que es importante es llegar a decirle, miren, muchacha, qué bueno que les mandaron pistos sus familiares de allá y ustedes quieren construir aquí su casa o quieren construir un negocio, pero para que no pierdan todo el dinero que les están mandando, ¿qué les parece si en lugar de pichicateros y convirtiéndose ustedes en arquitectos, ingenieros y albañiles, pues contratan a alguien que les diga cómo hacer las cosas en su propiedad? Porque uno en su propiedad y con su propiedad puede hacer uno todo aquello que uno quiera, por supuesto sin dañar los derechos de los demás. Pero lo que me llamó la atención es las declaraciones de este señor Luis Mesa, delegado de Segeplan en Huehuetenango, que dijo: en Guatemala se confunde el derecho a la propiedad con... Esta no me la sabía yo. El derecho a la construcción. Usted puede ser el propietario, pero eso no le da vía libre para construir como quiera porque hay regulaciones. Entonces dije, esta frase, esta idea de este señor Luis Mesa, delegado de Segeplan en Huehuetenango, hay que discutirla porque efectivamente hay muchas regulaciones para construir, que lo único que hacen es promover lo que dice que es un gasto imperdonable el abogado Guillermo Castillo, candidato vicepresidencial de Vamos, es el gasto en corrupción. En fin, apreciables amigos, ¿y qué más? Bueno, solo para ir terminando, otro tema que debería de ser de más largo aliento, que son esos 75 años de la fundación del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Cuando yo leí en estos días notas al respecto y las discusiones, los cuestionamientos, las celebraciones, etcétera, pensaba que es increíble. Cumplen 75 años y a pesar de los burócratas del Banco Monetario, del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional y el daño que hacen a los países con sus propuestas estatistas, intervencionistas y más de impuestos, a pesar de esto, pues si vemos en esos 75 años como especie, los humanos hemos logrado progresar. Por supuesto, hay más progreso en otras sociedades que en sociedades como la nuestra, como la guatemalteca. Y nos deberíamos de preguntar ¿por qué? ¿Por qué hay en otros lados un mayor progreso que el que hay en nuestro país para que podamos algún día tener esas oportunidades, esa capacidad de mejorar nuestra calidad de vida acá en Guatemala? Pero bueno, en fin, ya apreciables amigos, ese fue el resumen de los temas que vamos a tratar con un poco más de profundidad hoy en Todo a Pulmón. Antes de irme a las pausas, les quiero recordar algo muy importante, porque son 45 años los que está celebrando McDonald's en Guatemala, y lo están celebrando con los McMenú doble carne más agrandado gratis a solo 45 quetzales. Pueden elegir entre el Magnífica, el cuarto de libra con queso y el icónico Big Mac doble carne. Bueno, todos doble carne. Así que, ¿qué les parece? Vamos a celebrar con nuestros amigos de McDonald's y los McMenús doble carne más agrandado gratis. Y ahora sí, vamos a la pausa y regresamos en unos minutos ya en compañía de Jorge Jacobs.
Estamos de regreso en Todo a Pulmón, apreciables oyentes, y antes de que le vaya a agradecer a los liberhéroes que ya se han sumado, a los que han compartido Todo a Pulmón, que están dando la batalla de las ideas, le vamos a dar la bienvenida a Jorge Jacobs. George, buenas tardes. Buenas tardes, Marta Yolanda, y buenas tardes a todos nuestros radioescuchas. Y bueno, antes de que vayamos ya con la nota primera que tiene que ver con los temas de la inmigración, la reunión de Pompeo y Bukele y algunas cosas más de esta breve gira que hizo el secretario de Estado estadounidense a Latinoamérica, les voy a comentar un par de cosas. Hoy se recuerdan que habían convocado los magistrados del Tribunal Supremo Electoral tanto a Alejandro Yamatei como a Sandra Torres. Pues resulta que el único que se presentó es el candidato presidencial del partido Vamos, Alejandro Yamatei, a la reunión, y por lo menos que estaba programada ya para este lunes, ¿no?, con los candidatos que van a participar en la segunda vuelta. Y por lo menos que yo sepa, Sandra Torres pues vino y tenía cosas más importantes como que hacer campaña política. Y decidió Creo que ella está no más preocupada llegar. precisamente en hacer campaña política que Yamatei. Yamatei está que se va a la OEA, que se va a México, que se va a Washington y todo, y mientras tanto Sandra Torres de reunión en reunión. Que por cierto, ay, qué divertido se ve ese helicóptero atrás volando aquí. Sí. ¿Ya lo viste? Qué Sí. risa para todos los que nos están escuchando. Ahí está dando vuelta ese helicóptero. Está observando el Watchtower de Libertópolis. Los vecinos aquí vienen en helicóptero a este edificio. Sí, pero no nosotros. Por eso digo a los vecinos. Nosotros tenemos que pasar por el tránsito, George. Pero bueno, en fin. Esa es una nota de última hora que luego pues vamos a saber de qué hablaron los magistrados del Tribunal Supremo Electoral con Alejandro Yamatei, y a ver cuál fue la excusa que presentó Sandra Torres para no llegar a esta reunión. De ahí, pues solo vamos a mencionar como algo general, porque no creo que vaya a tener mayor trascendencia, pero entiendo que me imagino que es abogado, a título personal. Noel Varías interpuso un amparo en la Corte Suprema de Justicia, y con esta acción lo que intenta es suspender la segunda vuelta del próximo 11 de agosto, según él, a supuestas anomalías, pues bueno, anomalías que todos hemos conocido. Una solicitud de amparo, eso fue lo que presentó este señor Noel Varías, que, en fin, está en todo su derecho de presentarla. Veo imposible que vaya, casi imposible que vaya a prosperar, pero pues si eso le da tranquilidad al señor Noel Varías, pues qué maravilla. Por el momento nosotros pues vamos a enfocarnos, Jorge, en lo que sí consideramos que ya es inevitable, que es esa segunda vuelta en la cual habrá que elegir quién se pasa a formar parte del gobierno desde el Ejecutivo. Ya sea alguien que vaya a tener todo el poder, léase la señora que se cree reina, nos dice Lucrecia de Sáenz, o sea, Sandra Torres, o con todos los cuestionamientos que se le puede hacer, Alejandro Yamatei de Vamos, que no tendría, todo el poder que sí tendría Sandra Torres si ella queda como candidata a presidente. Pero bueno, en fin, ahora, apreciables amigos, vamos a ver quiénes son esos, vamos a ver cuántos liberhéroes, que es donde puedo ver que es en Facebook, cuántos liberhéroes, 50 veces han compartido Todo a Pulmón. Veo que Leonel Siu Quiñones me dice que escuchando y compartido, muchísimas gracias, 50 veces, eso quiere decir que no vamos ni siquiera por la mitad de nuestro objetivo, así que vamos amigos, únanse a los liberhéroes, únanse a todos los que han compartido ya Todo a Pulmón, como lo han hecho Silvia Urizar, Ofelia Dionisio Quinteros de Sagastume, Rodolfo Asensio Mármol, Emanuel Barrientos Coco Abreu, Karin Rademal, de ahí Álvaro Ibarra, Julio Ariza, Lucrecia de Sáenz,
Juan Carlos Ceballos Schaefer, Luis Antonio Vidaurre, Obregón, Marisela Mora, y bueno, a los otros apreciables oyentes ya que me aparecen por acá ya los había saludado, pero vi que hay varios más que nos han saludado. Dice Jennifer SF, ay, me asusté, creí que no habría programa. ¿Por qué, Jennifer? Feliz inicio de semana, compartiendo ya el vicio de informarnos bien. Muchísimas gracias. Gracias también a José Calderón, ya lo había saludado, a Michelle también ya la había saludado, Carmen Berganza de Andrade también ya le había agradecido que había compartido. Susan Lavallino dice que presente. Susan, también espero que ya hayas compartido todo a pulmón. Y también, por favor, a jalarle las orejas a Tomás para que comparta si acaso me está escuchando. Alejandra Ramírez dice que también ya compartió. Muchísimas gracias. Saludos a Bella Beltetón. Igualmente, feliz semana. Anabela Ramón Parellada también ya compartió. Salvador Orellana Pontaza, Lorena Juárez de Rosales. De ahí Luis Antonio Vidaurre, muchísimas gracias también por haber ya compartido todo a pulmón. Shatsi Gutiérrez, Andrés, saludos, hoy sí tengo la dicha de ver TAP desde el principio, qué maravilla, Andrés. También gracias a Ana María Villalobos Martínez, a Ani Serrano, Julio Ariza, que también nos cuenta que ya compartió, Lucrecia de Sáenz, Carlos Corado dice sus comentarios sobre la reunión convocada hoy por la magistraduchos del Tribunal Supremo Electoral. Pues bueno, Carlos, ya comenté lo que hasta la información que tenemos hasta ahorita, que al final fue una reunión privada con Alejandro Yamatei porque no se presentó Sandra Torres. Luego Alicia Morrell nos envía saludos desde Clearwater, Florida. Luis Pedro Abril, saludos, es triste ver el circo de Neto Brand con la señora, creo que se le va a hacer a la señora quedar en la presidencia. Me duele Guatemala y la mentalidad de algunos compatriotas que votarán por ella. Ánimo, Luis Pedro, ánimo a compartir. Yo estoy segura, como cabal lo estoy leyendo, que ya compartió Luis Pedro. Acá recuerden que pienso que la principal conclusión de la encuesta de Sid Gallup que se presentó la semana pasada es que la única forma de que Yamatei le gane a Sandra Torres, para que no se quede Sandra Torres con todo el poder, porque recuerden, el poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente. La única forma es que el antivoto de Sandra Torres salga a votar. Y la mayoría de ese antivoto está aquí en la capital y en las áreas urbanas. Entonces, lo que hay que hacer es invitar a la gente a votar, que sí, que es pésimo el candidato Yamatei, opinan algunos que es pésimo su programa, que gente tan fea que lo acompaña. Pues bueno, todo eso también es aplicable a Sandra Torres, con la diferencia que Sandra Torres ya tiene poder local, poder en el legislativo y no se diga influencia, una enorme influencia en la Corte Suprema de Justicia. Así que ánimo, Luis Pedro. Y en la CC. Sí, y en la CC todavía más. Dice Carlos Medrano, entiendo que la decisión de permitir la inscripción de contratistas de estados porque el criterio que tomaron, que si no es contratista actual del estado, sí puede ser inscrito, aunque sí les aparezcan contratos adjudicados en años anteriores. Carlos, yo hago referencia a los contratistas recientes, porque es cierto, eso dicen, son 5 años. Son 5 años, entiendo que es, como dicen, tiene 5 años de no ser contratista del Estado, puede ser candidato. Yo lo cuestionaría ese punto porque precisamente como pensarán algunos, como tengo 5 años de no ser contratista, me urge llegar al ejercicio del poder para poder serlo de nuevo. Ya necesito regresar. A lo que yo me refiero, Carlos, es a aquellos que son contratistas actuales, que lo que han hecho es como un diputado que le pasó al hermano de su yerno, le pasó la propiedad de su empresa para que no le aparezca a él. Por favor, eso se puede probar la relación fácilmente, que muestra que, mire usted, aquí trató usted de hacer un fraude en ley, porque eso es un fraude en ley, y hasta presos se deberían de ir. Entonces, Carlos, a ellos son a los que yo me refería. Roberto García, muchísimas gracias por compartir todo a pulmón. Ivonne Ramírez Valenzuela dice que no vaya a votar, pues está en todo su derecho, Ivonne.
solo que es importante pues que tome nota de lo que nosotros comentábamos, de que eso es al final, aunque no nos guste. Alejandro Yamatei, yo he sido crítica y he cuestionado la propuesta de ellos, pero vamos, tenemos que ver que si no va a votar el antivoto de Sandra Torres, va a dar el ejercicio del poder y le va a estar usted entregando todo el poder a esa señora. Y lo que necesitamos es que haya alguna batalla por ese poder en el próximo gobierno que nos permita a nosotros los ciudadanos armarnos, primero armarnos intelectualmente antes de que me acusen a mí de estar convocando a una revolución, porque yo sí convoco una revolución, pero es una revolución intelectual, un cambio de ideas, y que producto de esa revolución intelectual podamos también preparar a que se preparen personas que sean objetivas, personas racionales, personas honestas, para llegar al ejercicio del poder, en especial al Congreso de la República, para poder cambiar lo que hay que cambiar. Pero necesitamos que en el próximo gobierno haya por lo menos un poco de pleito por el ejercicio de ese poder, por no decirlo de otra manera. En fin, ya habíamos leído el comentario de Luis Figueroa. Dice Susana Hernández, que también ya comentó, también ya había leído yo este comentario de Luis Fi de las notas del Tesoro. Dice: para el terremoto va a haber una matacinga en muchas de esas construcciones. Así es, Luis Fi, probablemente, pero no es restringiendo el poder, dándole poder a los funcionarios y a los burócratas a decidir qué puedes hacer tú en tu propiedad. Y lo que hay que hacer de nuevo es hablar con esta gente por medio de campañas radiales, por medio de comunicar ideas y hacerles ver que están siendo irresponsables con ellos mismos, con sus seres queridos, y que lo que están poniendo en riesgo es lo que ya sea ellos o sus familiares han producido en Estados Unidos, y hasta la vida misma de otros, que venir y que salgan declaraciones como este señor de que hay un derecho para la construcción. ¿Te imaginas, George? Una cosa es el derecho a la propiedad y otra cosa es el derecho a la construcción. No se confunda. Usted tiene derecho a la propiedad, pero usted no puede construir nada si yo, burócrata o funcionario, no le autorizo que lo construya. Para efectos prácticos, resulta que el derecho de propiedad aquí en Guatemala solo es sobre, yo no sé cuánto será, 1 milímetro de tierra en lo que crees que es tu propiedad, porque para abajo es el gobierno, es el dueño del subsuelo, y para arriba resulta que tampoco sos dueño de lo que se puede construir encima, entonces sos así dueño como de 1 milímetro de tierra de la propiedad, y todo lo demás es del gobierno. Pues eso es básicamente lo que están planteando. Y así es, pero bueno, ahí vamos a leer esta nota más adelante otra vez si a tiempo, Jorge. Gerardo Raúl López Gudiel dice: los gobiernos han sido siempre improductivos para todo, y para lo único que deberían ser buenos es para la aplicación de la justicia, que por cierto, el 98% de impunidad lo dice todo. Triste, tiene razón Gerardo Raúl López Gudiel, la naturaleza del gobierno está clara cuando nos atrevemos a cuestionarnos qué debe hacer los gobernantes de una forma lógica, de una forma objetiva, de una forma racional. Entendemos, no digo que sea fácil, porque hay que hacer el esfuerzo mental por aclararse las ideas, pero si ese es nuestro objetivo, nos damos cuenta que las únicas dos funciones por naturaleza que debe tener el gobierno es velar porque haya seguridad, entendiendo esto, velar porque los antisociales no violenten los derechos individuales de nadie, y me refiero a la vida, a la libertad y a la propiedad. Y si hay algún antisocial que igual va a cometer un delito o un crimen, pues que sea llevado a tribunales donde se respete el debido proceso, y si en esos tribunales se prueba sin lugar a dudas que es culpable lo que se le acusa, esa persona debe compensar a su o a sus víctimas. De ahí veamos qué más. Gracias a Félix Colón Morales, que también ya compartió.
nuestro programa, a Leonel Siu Quiñones, que había mencionado, a Ervin González Escobar, a Byron Flores, a Lu García, Luis Antonio Vidal Robregón dice, yo no voto por Sandra ni por Alejandro Yamatei, lo mismo son con el payaso, solo estamos cambiando de nombre, al fin no estoy ganando nada, ni la jubilación tengo. Pues bueno, lo siento mucho, don Luis Antonio, yo sí considero que vamos a perder más con Sandra Torres que con Alejandro Yamatei, pero es una decisión individual y yo no me meto con la decisión que cada quien tome. Yo voy a utilizar y a comentar los argumentos objetivos, racionales, de por qué lo peor que nos puede pasar dentro de los dos escenarios complicados que se nos vienen, dependiendo de quién llegue al Ejecutivo, dentro de esos dos escenarios, que ambos son complicados, hay uno que es más complicado, y ese escenario es aquel en el cual quien llega al ejercicio del poder desde el Ejecutivo es Sandra Torres. Pero bueno, George, ¿querés agregar algo a todo lo que hemos comentado? Pues, yo y los oyentes, pues porque tú no has dicho nada todavía. Adelante, George. Sí, pues en efecto, yo sí considero que es muy importante que ahorita veamos esta elección como una decisión de separación de poderes. Y en este caso hasta algunos incluso han dicho, no, pero es que si gana Yamatei, entonces no va a poder hacer nada porque va a tener el Congreso en contra, va a tener las Cortes en contra, va a tener las municipalidades en contra. Pues en todo caso, eso es mejor menos peor. Sí, bueno, sí, es menos peor. Es menos peor eso, y ahí yo uso me gusta utilizar el dicho que tienen en Estados Unidos que dice gridlock is good government, o sea, básicamente el que estén que no se pueden mover ni para un lado ni para el otro es una buena forma de gobierno, y yo considero que es mejor, o si quieren, como dice Marta Yolanda, es menos peor que esté estancado. Es un término horroroso, sí. Quiero aclararlo, pero es que no veo nada mejor, pues, sí. Pero bueno. Que estén estancados y que no puedan hacer mayor cosa, a que alguien tenga el poder básicamente absoluto y pueda hacer lo que se le dé la gana. Yo, precisamente por mis principios republicanos en el sentido y no del partido republicano que muchos confunden, sino del concepto de república, prefiero mil veces que haya separación de poderes, porque al final realmente toda la batalla republicana constitucional de básicamente de toda la historia ha sido cómo hacemos para limitar el poder de los gobernantes. Y una de las mejores formas que se ha encontrado es precisamente a través de la división de poderes, a través de la separación de poderes, de que nadie tenga el poder absoluto, como era en el caso de las monarquías, donde el rey podía hacer lo que se le diera la roncada gana, incluyendo cortarle la cabeza al que se le pusiera enfrente simplemente porque se levantó con el pie izquierdo y pues hoy me cae mal y ¡plum!, le cortaban la cabeza. Pues así, eso es precisamente cuando tenían el poder absoluto y podían hacer lo que se les diera la gana. Y la batalla a lo largo de los siglos de los liberales y de los amantes de la libertad ha sido precisamente cómo hacemos para limitar el poder de los gobernantes, para que no puedan abusar de los gobernados. Y repito, una de las mejores formas que se han encontrado es precisamente a través de la división de poderes, pero en este caso, si Sandra Torres gana, básicamente ella va a tener el control de todos los poderes, incluyendo las Cortes, incluyendo la Corte de Constitucionalidad, y algunos dicen que hasta el Ministerio Público. Y esa es la razón más importante por la cual ir a votar para que no gane Sandra Torres. Qué interesante, mira lo que está circulando otra vez. Bueno, muchísimas gracias, pero antes de esto antes de irme a la pausa, le quiero agradecer a Antonio García de AGDCIS y a Don Nayo, porque desde Twitter están ya compartiendo también todo a pulmón, y me encanta cómo lo dice Don Nayo, @soydonnayo, dice: adquiere hoy a bajo costo la capacidad de aclararte las ideas. Escucha
Libertópolis, ahora en todo a pulmón por la 102.1 FM, y que no te lo cuenten porque a lo mejor te mienten. Me parece muy bien. El costo, la inversión, digámoslo así, de un Nayo que tienen que hacer es dedicarnos nomás un par de horas mientras usted está trabajando, mientras está cocinando, mientras está almorzando, en fin, esta es la hora de la comida. Y hablando de eso de la comida, George, te recordás, ¿verdad?, que en McDonald's están celebrando 45 años de haber llegado a Guatemala, y por eso hoy lo están celebrando con los McMenú doble carne más agrandado gratis a solo 45 quetzales para celebrar esos 45 años, y que pueden pedir el Magnífica doble carne, el cuarto de libra con queso doble carne y el icónico Big Mac doble carne. Vayamos y celebremos doblemente con los McMenú doble carne más agrandado gratis en McDonald's. ¿Algo que querrás decir antes de que nos vamos a la pausa? Solo que el viernes probé el Big Mac ese agrandado doble y realmente es así... algo así para recordar. Oh, delicioso. Y estoy viendo aquí varios comentarios más de los oyentes, que de una vez voy a dejar la mesa limpia, ¿te parece, George? Para que ya podamos ir al tema de la migración en el siguiente segmento que no abordamos en este. Me cuenta, y me dicen que en YouTube también tenemos comentarios. ¡Qué barbaridad! Que los he olvidado a nuestros apreciables oyentes de YouTube. Vamos a ir con ustedes y luego regreso a Facebook antes de irnos a la pausa. Mario Aguilar, saludos. También Estuardo Bonilla, buen día, defensores de la libertad. Todos debemos ser gestores de esa defensa, no ser pasivos. Defendamos la libertad siempre, ya compartido, así se habla. Y agrega, liderazgo en la región centroamericana se gana. En nuestro país no hay estadistas, solo politiqueros. Saludos a Roland Micho y a Francisco Vázquez, que también nos cuenta que se está sumando a la batalla de las ideas y que ya compartió en Facebook. Francisco, que por cierto también puede compartir nuestro programa desde YouTube. Y ahora sí, para dejar la mesa limpia, voy con los comentarios que nos han dejado. Leti García, hace 4 años voté nulo en la segunda vuelta porque no se corría el riesgo que corremos en estas elecciones. Así que esta vez sí votaré en contra de esa señora, aunque no esté de acuerdo con el otro candidato. Pues bueno, esa es la actitud que muchos también están tomando, Leti. Y así es, si no, queda Sandra Torres y queda con todo el poder. Qué horror, no imagínense ese escenario. Por más malo que va a ser, o sea, la batalla de las ideas hay que hacerla con más ganas después de las elecciones mismas. Alenka Lubinia Rojas Noriega nos saluda y nos manda bendiciones. Dice que hay que ir a votar, es un derecho porque luego estamos. No estoy de acuerdo con esto o con aquello, pero no votamos, no decidimos. Demos la lucha hasta el final. Saludos, compartidísimo. Muchísimas gracias por compartir todo a pulmón. José Calderón dice que nos compartió una charla que tuvo con una prima, que nos la envió por WhatsApp. Me la mandás, porfa, Marito. Gracias, José. Y ya la leímos durante la pausa. Lucrecia Sáenz tiene razón, ambos son muy malos, pero lo terrible de que quede Sandra es que ella tendrá el poder absoluto. Por eso yo votaré por Yamatei, aunque no me guste. Es similar lo que dice Lucrecia a lo que han dicho nuestras oyentes con anterioridad. Pero bueno, vamos ahora sí a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros. Give me freedom, give me fire, give me reason, take me higher. Y bueno, amigos, estamos ya de regreso en Todo a Pulmón y solo para comentarles cómo vamos, 62 veces va compartido Todo a Pulmón desde Facebook Live, que es donde puedo ver. Recuerden que también lo pueden hacer desde YouTube y desde Twitter, para que nos vean en Periscope. Y qué alegría, veo que hay bastante gente viéndonos en Periscope, así que por favor manifiéstense y digan algo, que van a ser bienvenidas sus comentarios. Pero bueno, amigos, vamos con Jorge, que tiene un anuncio importante para ustedes, que creo que ya, o sea, le gustó tanto su Big Mac doble que quiere comentar más al respecto.
Sí, precisamente comentarles que el viernes normalmente tenemos reunión aquí de vez en cuando, una vez al mes, con todo el equipo aquí en la oficina, en Libertópolis, y pues lo que mandé a pedir fue precisamente mi Big Mac doble, con doble carne y agrandado el menú y todo por 45 quetzales, que creo que es una muy buena oferta. Y realmente yo que siempre me ha gustado mucho el Big Mac, pues con doble carne realmente es así para quedarse uno full por mucha hambre que tenga uno. Les cuento que realmente es para quedarse full, así que no pierda esta oportunidad celebrando los 45 años de McDonald's con las menús de doble carne y agrandados, que incluyen en la magnífica doble, el cuarto de libra con queso doble y el Big Mac doble, que es el que yo pedí este viernes. Así que aproveche esta oportunidad en todas las tiendas de McDonald's. Da algún par de comentarios, dice David va, y si hay paro, porque por ahí se escuchan rumores de ellos, pero sí, definitivamente, como dice la canción, David va, son rumores, porque al contrario, el CACIF, las cámaras empresariales y pues bueno, la mayoría de empresarios en Guatemala, yo diría arriba del 90%, están claros que hubo anomalías en el proceso electoral, que hubo problemas, que la mayoría de esas anomalías y esos problemas ya fueron corregidos y están claros que el sistema electoral que nosotros tenemos, que es descentralizado, por eso está en manos de los ciudadanos, es una de esas instituciones que debemos de cuidar. Eso es uno de esos sistemas que nos permiten a nosotros, a los ciudadanos, tener el control y evitar los fraudes. Así que no se dejen de engañar porque no va a haber ningún paro. Y por cierto, es primera vez que lo leo. No sé si es porque yo tengo una especie de digital cleanser los fines de semana, léase, estoy ajena a todo lo que sucede en las redes sociales. Entonces, en fin, pero no, esas puras mentiras, David. Si va a haber un paro, tal vez lo harán 3 personas, por tanto no serán paro y perderán un gran dinero. Van a perder esos días de venta si cierran. Luego Alejandro Pérez Calvo dice, ¿cuál antivoto sería la tormenta perfecta? Sandra Torres es enviada a la cárcel, la UNE desaparece y paramos la avalancha comunista. De ahí, veamos quiénes más nos están dejando. Uno más que nos acaba de entrar, pero no lo puedo ver. Y rápidamente, para no olvidar a los oyentes que están en los otros medios, quiero ver, estoy al día ya con todos. Entonces, ahora sí, podemos ir con Ana María Villalobos Martínez, estaba en deuda con ella, si por ausentismo queda Sandra Torres, después no estemos llorando. Y no sé si había saludado a Yuli Moines, que dice presente. Y a compartir, 64 veces va compartido nuestro programa. Eso quiere decir que estamos muy lejos de la meta, apreciables oyentes. Vamos con George. Adelante, George, vamos con el tema de la migración. Primero pongamos en contexto a los oyentes. Bueno, esta semana o fin de semana que pasó, pues anduvo Mike Pompeo, el secretario de Estado de Estados Unidos, en gira latinoamericana. Y en particular, pues en lo que a nosotros más nos compete, que es por aquí cerca, pues estuvo en México y estuvo en El Salvador. Y en la reunión de México hablaron bastante con relación a que, según el gobierno de México, pues ha sido todo un éxito lo que han estado haciendo para detener la migración a través de México. Pero la realidad, Jorge, y aquí quiero hacer un paréntesis, es que sí se han complicado mucho las cosas, porque esos alrededor de 6,000 soldados que mandaron al Suchiate, sí. Correcto, a la frontera sur de México, que es la frontera norte de nosotros en Guatemala, sí ha reducido el número de inmigrantes, porque si recuerdo los números correctamente, ahí los tenés tú a la mano, de 150,000 que habían entrado, se calculaba que habían pasado el mes anterior, bajaron eso a 100,000. O sea que 144,000 a 100,000, sí. O sea que sí la amenaza de los 6,000 soldados en la frontera sur sí ha frenado o ha disminuido el número de inmigrantes, lo que no quiere decir que 100,000 siguen siendo un montón.
Sí, siguen siendo un montón, pero en efecto está ese reporte, según las autoridades mexicanas, de que en el mes de mayo pasaron a través de México hacia Estados Unidos 144,000 personas, y en el mes de junio ya bajó a 100,000 personas, que son ¿qué? Casi la mitad, un 40 y pico % de reducción. Y también hay bastantes informes de que se está acumulando, o sea, se está llenando de personas la frontera aquí de Guatemala, o sea, pero que se están quedando del lado de Guatemala precisamente porque tienen miedo ahora de pasar con la Guardia Nacional esta que pusieron los miembros de la Guardia Nacional que pusieron en las fronteras entre México, en los pasos de frontera entre México y Guatemala. Entonces, en efecto, la situación sí se está complicando. Pues esta fue una de las reuniones. Hoy se vence el plazo de los 45 días que había dado Donald Trump, se recordarán, hace 45 días obviamente, de cuando dijo que iba a subir los aranceles a todos los productos que entraban de México hacia Estados Unidos, pero que al final dijo, bueno, les voy a dar 45 días a ver si logran hacer algo. Y entonces lo que van a presentar hoy es precisamente ese es el algo que hemos hecho. Mire, ya pusimos a los soldados ahí en la frontera y se ha reducido el tránsito. Veremos que al final qué dice hoy Donald Trump, porque todavía no ha dicho nada en su cuenta de Twitter, por lo menos no ha dicho nada al respecto Donald Trump. Pero pero sí los felicitó el fin de semana, Jorge. Y más aún, entiendo yo que ya quedaron para dentro de 45 días sí, reunirse de nuevo. Sí, ahorita o sea, les van de 45 en 45, como que están celebrando también los 45 años de McDonald's en Guatemala. Sí, es icónico, los 45. Entonces, en efecto, se van a reunir de la reunión hasta que tuvo Pompeo con Ebrard. Quedaron que van a tener otra reunión en 45 días, ahora en Washington. Va a llegar Ebrard a ver a Mike Pompeo a Washington para ver nuevos avances. Pero por el momento se libraron, pues. Sí, así hay que decirlo, ya tienen otros 45 días y tal vez luego les van a dar otra vez 45 días y pues así se van a ir de 45 en 45, George. Muy probablemente así es como lo van a hacer. Hasta las próximas elecciones. Y ya en el siguiente, que ya va a ser el último periodo presidencial de Donald Trump, pues porque como van las cosas, pues yo pienso que el escenario más probable es que van a tener que aguantar 4 años más los gringos a Donald Trump. Y ojalá que en esos 4 años se pongan pilas los libertarios, los republicanos, los liberales en Estados Unidos y tengan una propuesta decente para que todavía se logre, sobre todo lo que a mí me preocupa en el caso de Donald Trump es todo ese daño moral que él ha hecho. Así. Porque la economía de los estadounidenses está bien, por eso es que la gente quiere ir a trabajar allá. Reducir impuestos es lo que hay que hacer, como hicieron los gringos. Reducir regulaciones es lo que hay que hacer. Lo hicieron los gringos hace un par de años, lo hicieron este año los australianos y hasta lo ha hecho Xi Jinping de China hace unos días. Eso es lo que hay que hacer. Entonces, por eso la popularidad de Donald Trump ha aumentado, no porque sea no por su lucha anti-inmigrantes, porque eso es ridículo y cuestionable, sino por el hecho de que la decisión de reducir impuestos y reducir regulaciones y procesos gubernamentales, o sea, reducir en algunas áreas el estatismo, porque en otras las ha aumentado, una de cal y una de arena. Todo eso, pues, que ahorita se está cosechando en Estados Unidos, le permite tener esa popularidad que considero en este momento, a menos que pase algo extraordinario a las elecciones del año entrante, le facilitan un segundo periodo a Donald Trump. ¿No? Sí. Pero de nuevo, todo este ensañamiento contra los inmigrantes, que la mayoría llegan a trabajar, eso va en la mayoría, es mentira. Y esa generalización que hace la gente, inmigrante, delincuente, criminal, cuando no es así, hay gente que es irracional porque no quiere usar su razón. Todo ese daño
que es muy lamentable. Ojalá que dentro de 4 años, cuando ya va para afuera y ya no tendrá opción de un tercer periodo, menos mal, Donald Trump, ya haya una propuesta decente dentro de el grupo de los republicanos, o por qué no, entre los liberales clásicos, léase los que se llaman a sí mismos libertarios. Sí, de hecho, justo el viernes o sábado leí yo veía una caricatura en donde hacían alusión a la campaña de Bill Clinton. No sé si ustedes, alguno se recuerda de la campaña de Bill Clinton cuando era contra George Bush padre, en donde su lema de campaña era "It's the economy, stupid", es la economía estúpido. Eso fue su lema de campaña de Bill Clinton, y con el que ganó las elecciones, por cierto, en el 91, 92. Y entonces en esta caricatura sacaban a Trump y todavía decía "It's still the economy, stupid", o sea, aún sigue siendo la economía estúpido. O sea, básicamente, repito, haciendo un recordatorio de esa campaña de Bill Clinton. Pero en el artículo sacaban una estadística interesante, y es de que desde la época de Roosevelt, o sea, básicamente desde hace 80 años, en Estados Unidos, ningún presidente que ha ido a la reelección y que durante su primer mandato no ha habido recesión, ha perdido las elecciones. O sea, básicamente, mientras esté bien la economía, han ganado la reelección, versus los que sí en los casos en donde hubo recesión en ese su primer periodo, ahí perdieron la reelección. Y pues en este caso no solo no ha habido recesión, sino realmente llevan un muy buen proceso. Vamos a ver qué pasa de aquí al año entrante, ¿verdad? Pero tiene vistas a que va a seguir muy similar a como está actualmente. Bueno, George, tenemos que ir a la pausa, pero tenía algo. Gracias a Alberto Núñez, que nos cuenta que ya compartió todo a pulmón. Menos mal, vamos por 66. Ya encontré. Javier Ruiz, lo quiero leer, pero antes de eso quiero agradecerles a Alex Ronaldo Esquivel Rodríguez. También, Alex, por favor, comparta todo pulmón, además de desearnos una feliz tarde, que le agradecemos. Mari Carmen de Montenegro, gracias por haber compartido. Lo mismo va para Vladimir Baches. Vladimir, a compartir, por favor. Huicha Dávila dice: a las personas que no quieren participar en la segunda vuelta, argumentando que no ganan nada, pienso que si gana Yamatei, por lo menos ganamos tiempo para prepararnos mejor para unas siguientes elecciones. Si queda Sandra, quién sabe si habrá próximas elecciones. Y muchísimas gracias, que agrega que siempre nos escucha. Huicha, por favor, también, además de escucharnos, podemos compartir todo a pulmón, porfa. Marta Isabel Niño Sin Fuentes dice: hola, MJ y JJ, hoy escuché una entrevista al candidato, espero que vaya pronto a su programa, saludos. Me imagino que Marta Isabel se refiere a Yamatei. Ustedes lo escucharon aquí ofreciendo que iba a venir cuantas veces nosotros se lo pidiéramos, pues se la hemos pedido un montón de veces, y miren dónde está Yamatei, en otros lados. En el Tribunal Supremo Electoral hoy. Pero bueno, a la fuerza no lo podemos traer, pero es interesante, y para los que sí nos están escuchando, que son del equipo de Yamatei, pues vean, la gente lo escuchó ofreciendo que iba a venir, así que sería bueno que contesten cuándo se supone que va a venir, de todas esas veces que nos ofreció. Pero igual, Marta Isabel, lo que venga a decir Yamatei poco va a cambiar lo que él tiene previsto según su plan por escrito. Así que también pongámonos a pensar, ponernos a discutir que si es necesario los programas sociales, que si la intervención del gobierno, que si acá, que si vamos a tener estos comisionados y aquí y allá. ¿Qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar un montón de grandezas por un lado, por otras vamos a escuchar más de lo mismo, que es lo que trae. O sea, aceptemos que lo que trae la propuesta de Yamatei es más de lo mismo, más estatismo y más intervencionismo. Lo único, muy bien lo dijo nuestra apreciable oyente, Huicha Dávila, el que quede Yamatei, lo único que nos va a ganar, si lo sabemos aprovechar, es tiempo. Pero igual, vamos a ver si viene
Marta Isabel, a ver qué nos viene a contar Yamatei. Ya nos cuenta, por cierto, Huicha Dávila, que ha compartido, al igual que Gabriela Rubio, y ya había agradecido a Alberto Núñez, y dice Javier Ruiz, ¿cuál será la tasa impositiva real en Guatemala? Es que no es solo cuestión de tasa impositiva, porque está la presión fiscal y está el esfuerzo fiscal, Javier. Yo hice un programa con el economista Daniel Fernández, con Dani Fernández, hace unos meses, donde explicábamos la diferencia, Dani explicaba la diferencia entre la presión fiscal y el esfuerzo fiscal. Y tiene una investigación muy buena, a lo mejor Jorge se pone pilas, la encuentra y se la comparte a Javier para que la lea, donde muestran cómo el esfuerzo fiscal que hacemos los guatemaltecos, prepárense, el esfuerzo fiscal que hacemos los guatemaltecos es hasta mayor que el que hacen la mayoría de los europeos, y eso que vaya a la fama que tienen los europeos de que tienen unas tasas impositivas altísimas. Pues bueno, imagine usted, el esfuerzo fiscal que hacemos los guatemaltecos es mucho mayor que el que hacen los europeos. Entonces, mi recomendación para Javier Ruiz es que ya Jorge ya lo encontraste, se lo va a compartir a Javier y a todos los que los quieran leer, por supuesto, se los va a compartir Jorge en unos instantes. Vamos a una breve pausa y cuando regresemos vamos a ir a la nota tecnológica, que les tenemos algunas sorpresas en videos y fotos, así que los invito a que se conecten para verlas. Y después de eso le voy a dar yo la bienvenida a Estuardo Ralón en Todo a Pulmón. Give me freedom, give me fire, give me reason, take me higher. Agrandamos tu internet con la red 4G LTE más grande de Guate. Tigo presenta. Bueno, y en la nota tecnológica de hoy quiero recordar a una mujer. Ella se llama Margaret Hamilton. ¿Y quién fue Margaret Hamilton? Pues ella fue la mujer que estaba a cargo del desarrollo de software para las computadoras del programa Apolo. Como ya hemos estado hablando pues en los últimos días, el programa Apolo fue con el que se llegó a la Luna. Y Margaret Hamilton fue la mujer que estuvo a cargo del desarrollo del software. Y los de Google hicieron un tributo a Margaret Hamilton, y es precisamente de lo que queríamos hablar hoy, y es el video que estamos pasando. Vinieron y lo que hicieron fue que arreglaron los espejos de una planta de energía solar. Esta es de esas plantas que tiene espejos con los cuales apunta la luz del sol, refleja la luz del sol hacia un poste central. Pues entonces vinieron y lo que hicieron fue que hicieron una imagen con los espejos, le dieron vuelta a los espejos y luego tomaron la imagen en que surgía del reflejo de la luz de la luna, no que al final es del sol, pues, pero es la luz que refleja la luna en estos espejos, y con eso lograron hacer una imagen que era un tributo a Margaret Hamilton, que es la mujer que aparece ahí en una de las fotografías, y todo esos que estuvo a cargo del software. Puchica, qué interesante, sí, George. Mira increíble. Lo que hicieron con están viendo, apreciables oyentes, conéctense, por favor. Vale la pena. En la foto donde aparece ella, wow, a la par de un montón de
de LEDs así con código, pues resulta que todo ese es el código de las computadoras que iban dentro del Apolo 11 y pues los otros Apolos también, solo para que se den una idea de la complejidad del software. Y pues lo que hicieron ahora los de Google fue hacer este tributo que me pareció genial. Hicieron una imagen básicamente cambiando la orientación de los espejos para que reflejaran la luz de la luna, la luz del sol reflejada a través de la luna. Eso fue Margaret Hamilton. Y esta es la nota tecnológica que llega a ustedes gracias al patrocinio de Tigo. Agrandamos tu internet para estar siempre conectado con la red 4G LTE más grande de Guate. Tigo presentó. Estamos de regreso en todo pulmón y vaya, quiero agradecer a los oyentes que nos permiten llegar ya a 69 veces compartido en nuestro programa. Espero que lo que vamos a compartir con nuestro invitado hoy, el licenciado Estuardo Ralón, que va a incluir, por supuesto, que nos cuente Estuardo acerca de esta acción que presentaron él como presidente del CEDECON y otros miembros de esta institución en la Corte Suprema de Justicia en contra de la utilización del mismo software que usó el Tribunal Supremo Electoral en la primera vuelta, que lo vayan a utilizar en la segunda vuelta. Con más detalle nos lo va obviamente a contar Estuardo. Y luego también vamos a hablar un par de cosas más, en particular que nos preocupan, que tiene que ver con ya podemos decir, un abuso de parte clarísimo los magistrados de la Corte de Constitucionalidad en lo que respecta a decisiones que afectan a miles de guatemaltecos que los dejan sin trabajo. Pero antes de eso, quiero agradecer a los oyentes que nos han hecho más comentarios. Veamos rápidamente, agradecerle a Verónica Ayala, dice que quiere leer el documento. Todos lo pueden leer. El tema del esfuerzo fiscal, ahí está, Libertópolis Trends UFM Edu. Por favor, Verónica y todos los que lo quieran leer, ahí solo denle clic al enlace que compartió Libertópolis y lo pueden leer. De nada, Alan Leal Molinedo. También Leonel Siu Quiñones también lo quiere leer. Por favor, léanlo, ahí está para que lo lean todos. Repito, vayan a Libertópolis que compartió. Lo voy a fijar, ¿saben qué? Voy a fijar ese comentario. Yo creo que ya está fijado, para que todos lo puedan leer. Por favor, está compartido públicamente. Dice Libertópolis, https trendsufm.edu, Guatemala gana esfuerzo fiscal. Ahí lo pueden ver. Y ahora sí, después de ese comentario le doy oficial. Y Luis Pedro Abril dice, ¿qué pasaría con los diputados de la UNE si llegara a desaparecer el partido? Pues bueno, eso es, no sé si tendrá alguna idea nuestro invitado hoy, a lo mejor lo responde más adelante, pero comencemos dándole la bienvenida a Estuardo Ralón. Estuardo, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Marta Yolanda, un saludo a todos los oyentes, un verdadero gusto estar por acá, como siempre. Bueno, Estuardo, mientras yo le cuento a todos nuestros seguidores en redes, comparto que estás ya con nosotros, quisiera que tú nos compartieras acerca de esa acción que presentó el CEDECON y en qué etapa se encuentra esta acción. Adelante, Estuardo. Correcto, la semana pasada el Centro para la Defensa de la Constitución CEDECON presentó un amparo, una acción en contra de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, y digamos que es importante destacar las motivaciones para interponer la acción y qué es lo que pedimos en dicha acción. Lo primero de ellos es que consideramos que es inaceptable que el Tribunal Supremo Electoral, que por ley debe ser el rector en materia electoral en nuestro país, utilice un programa de software que por errores de programación o de algoritmo en su programación altere los resultados que se le trasladan como preliminares a la ciudadanía respecto de lo que ocurrió en las diferentes mesas de votación y actas de cierre de mesas de votación. Y trasladar unos resultados preliminares que no corresponden a la realidad, pues atenta contra lo que debe ser la certeza de que se está respetando
la voluntad de los ciudadanos que acudieron a votar, genera expectativas respecto a la asignación eventual de algunos cargos, respecto al resultado propio de las elecciones, y es algo que, además de inaceptable, está hoy siendo investigado por el Ministerio Público, según lo ha manifestado en medios de comunicación el fiscal encargado de materia electoral, llevando 2 líneas de investigación, una que tiene que ver con la labor de los digitadores como tal, que vaciaban información en el programa, y otra línea de investigación que tiene que ver con el secuestro que hicieron de alguna información de carácter informático y demás relacionada con el programa. A esta investigación de carácter penal que se está llevando a cabo, pues ha existido una destitución del encargado de informática. Antes de ser destituido, en unas primeras declaraciones indicó que como competían más de 20 partidos políticos en la contienda, había un error en la programación de ese software que no, digamos, funcionaba correctamente cuando se superaba el umbral de ciertas organizaciones políticas, y que cierta información de unos apartados que le correspondían a organizaciones políticas se duplicaba y pasaba a ser asignada a otros, y que ese fue un error de algoritmo de programación del programa. Así que, ¿qué es lo que se está pidiendo? Se está pidiendo un apercibimiento a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, que no solo tienen una responsabilidad de carácter cívico, sino una responsabilidad de carácter legal, de que realicen en forma diligente para la segunda vuelta el hecho de utilizar un programa confiable, que no tenga errores ni de programación ni de algoritmo, porque esto que ocurrió en la primera vuelta no debería ocurrir no solo en la segunda vuelta, sino no debería ocurrir nunca en Guatemala, en que el soporte tecnológico que utiliza el Tribunal Supremo Electoral para trasladar información de resultados de una elección a la ciudadanía tenga esos errores de programación o de algoritmo. El trámite de esta acción pues fue aceptado por el Tribunal Supremo Electoral. Se le ha notificado a las partes para darles un plazo en cuanto a que rindan un informe circunstanciado, y según esos plazos legales nosotros estimamos que en esta semana deberíamos de conocer si se otorga o no el amparo provisional. Un amparo que debería ir en la línea de analizar los argumentos que se han planteado. Recordemos que han sido motivo de portadas en diferentes medios de comunicación, de redes sociales, escritos, de todo tipo, el que hubo anomalías que no generaron certeza en todo lo que es alrededor de la utilización de ese programa, y de hecho circuló en uno de los medios de que los propios magistrados del Tribunal Supremo Electoral habían presentado una denuncia de carácter penal. Así que el tema no es menor, es un tema que es importante se le dé a conocer de una manera contundente, pública a la ciudadanía, de que el programa que se utilice sí fue revisado, ya está certificado de que es confiable, y que en la segunda vuelta no tendremos ese lamentable error y esa lamentable situación que de error puede pasar incluso a un delito, según lo determinen las investigaciones que en forma objetiva deberán realizar las personas del Ministerio Público a cargo. Así que eso es lo que se está solicitando. Conoceremos en esta semana si se otorga o no el amparo provisional. También consideramos que es importante que todos vayamos a votar el 11 de agosto en la segunda vuelta, y obviamente un mensaje de que el programa que se vaya a utilizar no tiene errores de programación, no tiene los errores de algoritmo, que no va a generar esa diferencia o divorcio entre lo que pasó en las mesas y sus actas y los resultados que se trasladen a la población. Puede ayudar a, digamos, que los ciudadanos se sientan
mayor confianza de asistir a las urnas el 11 de agosto. Entonces, la motivación central es que la certeza jurídica que se perdió, la certeza sobre la pureza del proceso electoral, sea refrendada por un pronunciamiento, no solo en el amparo provisional, sino de los propios magistrados, que indiquen que ese programa es totalmente confiable y que le digan a la ciudadanía si fue revisado no solo por el Departamento Interno de Informática, sino que expertos tienen para certificar que no hay un error en su programación fuente o en sus algoritmos. Ay, perdón, aquí atragantándome yo. Leyendo el comentario de Emerson Hernández que dice, compartido MY, muchísimas gracias Emerson, porque nos hacen falta 25, por favor, 25 liberhéroes que se conecten para que por lo menos lleguemos a 100 veces compartido todo a pulmón. Pero dice Emerson Hernández, no es mi campo, quisiera saber la opinión mínima de un ingeniero de sistemas porque al final ese software solo debería de sumar. Así es lo que todos nos hemos preguntado, al final es un es un software de lo más sencillo en el sentido de que solo tiene que sumar y sacar gráficas, pero parte del problema es que es esa visión centralista, Estuardo, porque al final también hay algo que tenemos que entender, que el software que utiliza el Tribunal Supremo Electoral es solo para dar información, porque quienes están a cargo de hacer la sumatoria e informar al Tribunal Supremo Electoral son los miembros, primero, las juntas receptoras de votos, a los miembros de las juntas municipales, a los miembros de las juntas departamentales, para que finalmente sea integrado e informado al Tribunal Supremo Electoral. Entonces, no hay que confundir el software que utiliza para informar durante las elecciones del Tribunal Supremo Electoral con cuál es el proceso para contabilizar cómo votamos los guatemaltecos. Es correcto y lo hemos manifestado. Hay que diferenciar no solo en el proceso de conteo, sino el proceso de impugnación de ese escrutinio que también tiene momentos oportunos y plazos para poderse hacer, al software que se utiliza para el traslado de esos resultados preliminares. Es grave lo que ocurrió, no es un programa que debiera ser sumamente sofisticado, no tiene que hacer una serie de cálculos de situaciones complejas, sino que tiene que tener, después de tener el vaciado de digitar qué es lo que dice cada acta, poder sumar y asignar básicamente de manera resumida la información. Pues eso sencillo no ocurrió de buena manera en la primera vuelta. Es increíble. ¿Cuánto costó el programa? ¿Cómo se contrató? De hecho hubo información preliminar que decía que una determinada empresa había dado o vendido ese programa y la misma empresa sale con un campo pagado en un medio de comunicación diciendo nosotros no lo vendimos. Yo lo entrevisté al uno de los directores y dueños y fundadores de la empresa aquí en Guatemala y ni siquiera mantenían ya relación con los de la empresa de software alemana. Que, o sea, tantos rumores y tantas mentiras que han circulado, Estuardo, que, pues bueno, al final, regreso otra vez al punto, ese software se supone que fue in-house, o sea, fue desarrollado por el Departamento de Sistemas del Tribunal Supremo Electoral. Así de mediocre es ese departamento y a la gente que contrataron para digitalizar, que la mayoría de los errores que hubo fue eso, de digitalización, que debe ser investigado por el Ministerio Público porque puede ser que haya habido alguien que haya querido provocar problemas. Pero yo regreso otra vez al punto, no es ese el método por el cual se asignan las posiciones. No, es correcto, pero esa intervención de trasladar esa información de una manera que no es real, fidedigna, por los motivos que sea, no debe de ocurrir ni en la segunda vuelta, ni nunca en un proceso electoral en Guatemala, y dado que seguramente se va a trasladar información por ser ya solo dos contendientes en el balotaje de una manera inmediata, rápida y demás, pues que se indique con claridad que ese programa que vayan a utilizar, por sencillo que sea,
los magistrados estén apercibidos y lo comunican a la población que no tiene ninguno de los errores de programación o algoritmo de los cuales se comentó en los medios que tenía el anterior. Dicen nuestros oyentes, Ana María, gracias a los que se están sumando a los liberhéroes que han compartido todo a pulmón, como es el caso de Carmen Granger, que nos cuenta que ya compartió. Muchísimas gracias, Carmen. Y también gracias a Joel Rodrigo, que también ya compartió todo a pulmón. Ana María Sosa Montenegro dice, lo barato sale caro. Totalmente cierto. Sin embargo, no solo estaba malo, sino carísimo. ¿Por qué? Por ese, regreso yo a esa obsesión que tienen los estatistas, y al final son burócratas estatistas los que están en el Tribunal Supremo Electoral, incluidos tus colegas abogados. Tienen una visión estatista, intervencionista. No, los del Tribunal Supremo Electoral, me refiero yo. Y ese miedo a que también puede haber corrupción de por medio. Pero el miedo a que mejor lo hacemos nosotros nos salió carísimo en todo sentido a los guatemaltecos. Y te muestra la mediocridad de la gente que contratan. Lo que me lleva a mí a cuestionar al que es ahora el director de informática, porque era parte de ese grupo de gente mediocre que tenía el anterior director de informática, que ya fue despedido, ¿no? Sí, no podemos, digamos, ha generado todo esto una duda, un desgaste en la credibilidad de la propia institucionalidad de lo que es el Tribunal Supremo Electoral, que amerita a nuestro criterio que exista un apercibimiento que haga que los magistrados pues sean absolutamente diligentes. Hemos dicho que estaremos atentos a todo lo que ocurra, porque no podemos permitir que lo que ocurrió en la primera vuelta vuelva a ocurrir en la segunda vuelta. Estamos muy cerca de la votación y es importante brindar certeza y que todos vayamos a cumplir con ese derecho y deber cívico que es el voto del 11 de agosto. Muchísimas gracias a José Paul Alvarado Robles, que vía YouTube nos comenta el software de la siguiente manera. Como ingeniero en sistemas, puedo opinar que el sistema tiene deficiencias serias en su estructura de base de datos. Un software debe estar diseñado para N cantidad de partidos políticos, que ese fue el problema del algoritmo al cual estabas haciendo referencia, y continúa. Segundo, del lado del Tribunal Supremo Electoral no hubo un correcto protocolo de aceptación y no se hicieron pruebas de auditoría externa e interna que verificara la calidad del software. Muchísimas gracias a José Paul Alvarado Robles. Pero bueno, como el tiempo avanza, no vas a creer la hora que es 13:49. Así que vamos al tema de la Corte de Constitucionalidad, que también queríamos comentar hoy. Estuardo, adelante. Sí, estuvimos en días anteriores, creo que la mayoría de guatemaltecos, enterándonos por los diferentes medios de comunicación de una resolución por medio de la cual, según se indica en las noticias, pues se suspende operaciones de una entidad minera en tanto se realiza el procedimiento de consulta. No es la primera ocasión en que la Corte resuelve de esa forma, que acarrea una suspensión. ¿Cuál es el supuesto? Pues ha ocurrido en otras ocasiones y vuelve a ocurrir ahora, de que en su momento determinados inversionistas, cumpliendo con los procedimientos que establece la ley, pues se pone en operación, en marcha una operación de este tipo. Habiendo cumplido con la ley años después o tiempo después, se impugna de que el Estado no cumplió la obligación de realizar el procedimiento de consulta, y la Corte ha manifestado en ciertos casos que se suspenda operaciones hasta que ese procedimiento de consulta no se realice. Esto lleva pues obviamente un efecto no solo a nivel empresarial, sino un mensaje sobre el tema de certeza jurídica a las inversiones, sean nacionales o extranjeras, de que un negocio que está en marcha, que ha cumplido con los permisos, autorizaciones y validaciones, eventualmente pueda sufrir esta interpretación. La misma Corte ha resuelto de manera distinta otros casos similares. Por ejemplo, en casos de algunas hidroeléctricas, ha hecho una interpretación respecto a que continúe la operación y que
sin menoscabo de que continúe la operación, el Estado cumpla con realizar el derecho de consulta. Guatemala es parte, suscribió el convenio 169 de la OIT. El Estado de Guatemala, digamos, al asumir esa obligación internacional, debe de realizar procedimientos de consulta cuando pueda existir una afectación directa que pueda generar un menoscabo a pueblos indígenas, como lo establece el artículo 169. Sin embargo, hemos visto cómo la Corte ha interpretado de distinta manera este mismo convenio. Es decir, según sea la actividad que analiza, el criterio ha sido distinto, y ese fallo, pues obviamente viene a sumarse al grupo en donde hay una suspensión de operaciones. Vemos cómo, digamos, en otros contextos se habla de la situación de Guatemala como tal, donde por existir mucha pobreza es necesario que se generen condiciones de certeza jurídica para que también las diferentes inversiones puedan generar fuentes de empleo y que no hayan condiciones, por ejemplo, de que se aumenten los flujos migratorios. Toda esta situación se ve afectada en el contexto cuando hay fallos que no son consistentes y que hacen una interpretación distinta para el mismo convenio, ya que, por ejemplo, en hidroeléctricas como la hidroeléctrica Oshek, recuerdo que fue un caso en donde sí se permite la operación en lo que se hace la consulta, y hemos visto cómo el tema, por ejemplo, de otra mina San Rafael y otros, el tratamiento ha sido distinto. Las resoluciones que la Corte de Constitucionalidad debe de emitir en cualquier país deben, digamos, corresponder a un análisis técnico de la normativa aplicable al caso, pero sobre todo, además de hacer una interpretación correcta, tiene que ser consistente, porque al momento de que para una misma normativa se resuelve de una manera en una situación y de otra distinta para situaciones similares, pues lo que genera es inestabilidad, falta de certeza e incertidumbre que digamos no es consistente la interpretación de la Corte, por lo menos en esta magistratura, de lo que se ha visto de resoluciones contra algunas hidroeléctricas y resoluciones contra algunas actividades mineras, no ha habido una interpretación consistente. Y el daño que han causado, o sea, causan daño ahuyentando a inversionistas. ¿Quién va a querer invertir, o sea, en un país donde hay tanta incertidumbre? Y más cuando has invertido cientos de millones de dólares, como es el caso de las mineras. Y de nuevo, lo que mencionas, que parece que tienen los magistrados de la Corte de Constitucionalidad en especial un problema con las empresas mineras, porque Mina San Rafael, ¿cuánto tiempo hace ya que la tienen suspendida? ¿Cuánta gente? Yo ya hace meses dejé de contar cuántos se habían quedado sin trabajo por el tiempo que lleva sin operar Mina San Rafael. Ahora esta nueva mina. Y la otra mina, la de La Puya, ¿cuánto dinero vamos a tener que pagar? También por culpa de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. La demanda, ¿de cuánto es la demanda? Perdón, sí, de la CC, sí. No del Tribunal Supremo Electoral, ya les estoy echando la culpa de todo. Lo que iba a comentar es que al haber asumido esa obligación el Estado de que se iba a realizar el procedimiento de consulta, que ni siquiera se tiene claro todavía qué es. Pero digamos que no es una obligación que se deba eludir o pueda eludir, vinculante, pero que hay que realizar en armonía y balance, como ellos mismos resolvieron en otros casos, en donde básicamente dijeron, bueno, aquí el tercero en el expediente, que es la empresa, como fue en el caso de la hidroeléctrica, pues usted opere, pero Estado de Guatemala, que asumió una obligación internacional, realice un procedimiento de consulta, y de hecho dieron los lineamientos para que se hiciera. Es decir, se hizo un esfuerzo de poner en armonía dos derechos, y entonces ¿por qué en unos casos se hace el esfuerzo de poner en armonía dos derechos y en otros no? Es esa inconsistencia en el 100% de los casos es lo que eventualmente uno puede cuestionar. Tenemos comentarios y un punto más que queremos tratar en los 5 minutos que nos quedan, Estuardo, pero te voy a leer los comentarios que nos han dejado los oyentes. Veamos.
Javier Ruiz, por cierto, me faltan 21, no puede ser que entre los miles que nos están escuchando en la 102.1 FM no se puedan conectar 21 para que por lo menos lleguemos a 100 veces compartido todo a pulmón, 21 nos faltan, pero bueno, Javier Ruiz dice, y en otros no hay que permitir que la CC emita resoluciones anticipadas a un acto que de llegar a darse pudiera ser susceptible de acciones de amparo o inconstitucionales, eso sí es una dictadura judicial. En otros casos, decía, corrige Javier Ruiz. Sí, ¿Estuardo? de hecho, me imagino que se refiere a la última resolución que tuvo la aprobación de una norma en el Congreso. Ya había ocurrido, pero según en redes sociales se comentaba por algún otro colega que en su momento interpuso una acción de amparo para detener la aprobación de otra norma de otra índole. La Corte resolvió que no podía intervenir porque era una facultad que le correspondía al Congreso, la de legislar, es decir, independientemente del contenido, que no me voy a referir al contenido en sí de la norma, es que recordemos que la Corte de Constitucionalidad no suplanta a ninguno de los tres poderes del Estado, no se convierte en ellos para realizar sus funciones, es decir, una Corte de Constitucionalidad según la Constitución no se puede convertir en el Ejecutivo para hacer las funciones del jefe del Ejecutivo, no se puede convertir en el Congreso de la República y suplantarlo para hacer las funciones o no dejar al Congreso hacer sus funciones, ni se puede convertir en el Poder Judicial y suplantar al Poder Judicial. Es un contralor de la juridicidad y dentro de esa contraloría pues lo que tiene es unos límites que le marca la propia Constitución al momento de interpretar casos puntuales y en el caso de normativa que pudiera ser lesiva porque pueda ser abiertamente inconstitucional o abiertamente en contra de obligaciones internacionales que ha firmado en Guatemala, tiene oportunidad incluso un amparo de prosperar antes de que la norma entre en vigencia, que no es necesariamente cuando se agota la tercera lectura de un proyecto de ley en el Congreso, no es ese el momento en que cobra vigencia. Debe de pasar al Ejecutivo para establecer si se veta o se sanciona ese proyecto de ley para convertirse en ley y antes de que sea publicado, antes de que entre en vigencia, podría todavía haber una posibilidad de un control constitucional para que no se causen daños por la entrada en vigencia. Entonces, me parece que a veces hay supuestos en donde se puede precipitar la Corte y al precipitarse sobre una función que le corresponde a un poder de la República, pues estaría generando actuaciones fuera de lo que marca la Constitución. Esas situaciones donde se tiene que tener mucho cuidado. Y bueno, nos queda un minuto, Estuardo, es tuyo para que nos comentes y felicitarte ya en persona por haber logrado este puesto de magistrado de la comisión. Comisionado es el término. Magistrado puse yo. El comisionado de la Corte Interamericana, de la Comisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Adelante. Sí, muchas gracias, Marta Yolanda. He recibido ahí varias felicitaciones. Es una gran responsabilidad. Tercera vez en que un abogado guatemalteco puede ocupar un espacio en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El 28 de junio en la Asamblea de la OEA por votación, pues recibo ese voto de confianza de 23 de los estados miembros de la OEA. En esa elección se estaba postulando para reelección la actual presidenta, también para reelección la actual vicepresidenta de la comisión y de los candidatos nuevos que no íbamos a reelección, pues fui el que más votos recibió, 23 votos en total, y con un compromiso de una visión eminentemente técnica, el poder aportar a partir del mes de enero, que es la toma de posesión, para el fortalecimiento del sistema de derechos humanos en el continente. Así que Guatemala ya había tenido la oportunidad de ocupar un espacio en el año 1975, el licenciado Carlos García Bauer, en el año 2000 la licenciada Marta Altolaguirre, y ahora en el 2020
pues estaré como el tercer guatemalteco ahí en la Comisión Interamericana. Muchas gracias. De nuevo, felicitaciones, Estuardo, y nos hacen una pregunta y con esta vamos a terminar nosotros. Te felicitan a María Sosa Montenegro y dice Lucrecia Sáenz. ¿Y qué opina de la prohibición que hizo la CCE al presidente respecto a la compra de los Pampa 3? ¿Pueden hacerlo? ¿Pueden prohibirle al presidente que pues haga si algo? no se habían cumplido, yo no conozco el expediente, pero si no se habían cumplido los requisitos legales para realizar la operación como se iba a hacer, sí lo puede hacer. De hecho, por lo que se supo en redes sociales del pronunciamiento es, en tanto no se cumplan correctamente los requisitos legales por la vía que se estaban queriendo adquirir, pues no se pueden adquirir si no se cumplen con los requisitos legales. Yo diría que no solo los Pampa 3, sino el Estado, para adquirir cualquier concepto, por grande o pequeño que sea, cualquier compra debe de cumplir con los requisitos legales correspondientes. Así que ahí sí no tengo detalles del expediente como tal, pero el concepto jurídico de que se pueda detener una adquisición porque no ha cumplido los requisitos legales sí es una función del control de la juridicidad de una Corte de Constitucionalidad. Bueno, Estuardo, muchísimas gracias por habernos acompañado. Antes de que te despida finalmente, solo quiero recordarles algo muy importante a los oyentes que están preocupados de que ellos y los niños de su casa y adultos, si viven con sus padres, se enfermen constantemente de gripe, catarro y otras enfermedades por no tener sus defensas altas para resistir los virus. Lo que quiero recomendarles es lo que hago yo, que es tomar todos los días, es un hábito, por favor, una onza diaria de Equinacia Blend líquida de ELA, no cualquiera, la de ELA es el nombre de la empresa. Equinacia Blend líquida de ELA, que además de equinacias tiene vitamina C, zinc y aloe vera, que suben sus defensas para tener una mejor calidad de vida, la cual la encuentran en las tiendas de GNC o GNC. Recuerden, GNC o GNC. O también la pueden solicitar al WhatsApp. Este es WhatsApp, por favor, manden mensajes al WhatsApp 4950-3414, 4950-3414. Y es en el WhatsApp de ELA, 4950-3414, 4950-3414, el único lugar donde pueden encontrar ustedes el aloe vera gel de ELA para proteger su sistema digestivo. Ya les comentaba la semana pasada, en estos días, cómo me impactó a mí enterarme que el Parkinson, el origen del Parkinson está en el mismo sistema gastrointestinal. Entonces, eso es lo que muestran los estudios más recientes. Entonces vean lo importante que es cuidar uno su sistema digestivo, no solo por hoy, sino por la calidad de vida que usted quiera gozar mañana. El aloe vera gel de ELA, que es específico, es lo mejor que hay para cuidar el sistema digestivo, que yo también tomo todos los días, una onza diaria. Lo encuentran únicamente en el 4950-3414, 4950-3414. Y bueno, hasta mañana. Michelle, de nada. Lucrecia y Alejandro Pérez Calvo dice, nunca habíamos tenido una CC tan eficiente en destruir el país. Qué triste, pero bueno, en fin, muchísimas gracias de nuevo, Estuardo, por habernos acompañado. A ti las gracias y un saludo a todos los oyentes. Y amigos, nos encontramos de nuevo mañana al mediodía en Todo a Pulmón. Y recuerden que a las 6 de la tarde los esperamos en Contravía PM y luego en Más Negocios junto con María Dolores Arias y Jorge Jacobs. Yo estoy de regreso, como les decía, mañana al mediodía en Todo Pulmón y me despido, como lo hago siempre, deseándoles que sean felices. Muy, pero muy. Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor. Muy felices.